Y entonces, encontrándose en un puerto, en Troas, llega una visión de parte de Dios para que ellos crucen el mar Egeo hacia la región que para nosotros hoy sería Grecia y comenzar con el ministerio, comenzar con esa llegada del Evangelio al mismo continente europeo. Yo puse un par de mapas ahí, vamos a ver el primero, a ver si lo llegamos a ver, porque quería un poco que entendiéramos cómo los romanos, que eran quienes dominaban el mundo conocido en ese momento, y ahí tenemos el mar Mediterráneo y tenemos lo que es la península griega, ¿sí? Pablo hasta el momento estaba en la parte que vemos ahí en gris, la parte que está sobre su derecha, ¿sí? Y era lo que era conocido para Pablo. Era el Asia, las regiones de Asia. Era lo que él conocía, era lo más cercano a todo el ambiente judío, y recordemos que el Evangelio venía desde los judíos. Y de ahí se estaba desparramando, él había estado en la zona de Galacia, primer viaje misionero, pero ahora tenía que animarse a ir un poquito más, a extender las fronteras. Y esto quizás sería comparado a lo que para nosotros de repente llegó a ser Colón, cruzar a un mundo desconocido. Pablo estaba cruzando junto con sus colaboradores a un mundo no conocido, pero con un mensaje y con una intención mucho más eterna, ¿sí?, que lo que los conquistadores hicieron en el pasado. Y los romanos, ellos dividían la península griega en dos. Tenemos ahí la parte roja, que es donde llegó Pablo, que era Macedonia, que era la parte norte de Grecia, así la llamaban los romanos, Macedonia, y la parte sur, que es la que está ahí, en color más como amarillito, eso lo llamaban Acaya, ¿sí? Entonces tenemos Macedonia y Acaya, y ahí vemos entonces a Pablo llegando. Vamos a la próxima, donde vamos a ver un resumen quizás, en una imagen, en un mapa, a ver si aparece, lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo, y después vamos a tratar de explicar un poquito qué fue lo que Pablo hizo para llegar a esta ciudad donde se fundó la primera iglesia, Filipos. Entonces vamos a leer el versículo 11, pensando en palabras claves que se desprenden de este relato. Palabras claves que se desprenden de este relato que nos deja Lucas acerca de lo que sucedió allí en la llegada a Filipos. Dice versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y dice el principio del versículo 12, y de allí a Filipos. Y si miramos en el mapa allí, vamos a ver el próximo, a ver si lo llegamos a ver. Y ahí tenemos donde está la flechita, un poquito más abajo está Troas, que es ese puerto donde muchos creen que Lucas, el médico, se sumó al equipo misionero, ¿sí? Y es interesante, no tengo mucho tiempo para verlo, pero podemos observar cómo cuando interviene aquí Lucas, los últimos versículos que leía Miguel el otro día, por ejemplo, versículo 10, 16:10, dice, cuando vio la visión enseguida procuramos. Y ahí es como que Lucas está incluyendo, está hablando con el pronombre ahí incluyéndose a sí mismo, ¿no? Procuramos, nosotros procuramos. Él estaba siendo parte del equipo. Si vemos el relato de Lucas antes, habla acerca de lo que hizo Pablo, lo que sucedió cuando encontró a Timoteo, pero aquí está hablando incluyéndose a sí mismo en el relato. Y lo seguimos viendo después de que, hasta que Pablo deja Filipos. Y recién en el capítulo 20, ¿sí? 25, va a decir, estos habiéndose adelantado, estaba hablando de otros colaboradores de Pablo, ¿sí?, no se esperaron en Troas, y otra vez se vuelve a incluir. Algunos historiadores creen de que Lucas se quedó un tiempo en Filipos y que fue uno de los responsables del crecimiento y de formar a aquellos creyentes en Filipos. No lo sabemos, pero muchos creen que por estos datos sucedió. Pero volviendo acá a lo que fue el viaje, encontramos entonces a Pablo cruzando a Troas y llegando a Samotracia. Samotracia era una isla, ¿sí?, que estaba muy cerquita de allí.
Y seguramente ellos, para poder navegar de día, ¿sí?, llegaron hasta ahí. No se aventuraron en la noche, sino que dice que pasaron la noche en ese lugar, Samotracia, una isla que tiene una altura de 150 metros sobre el nivel del mar. Una isla no muy cómoda para navegar, para los barcos y demás, pero era un punto de apoyo. Y después de ahí llegaron a Neápolis, que lo vemos un poquito más hacia el norte. Y Neápolis era el puerto de la ciudad de Filipos, a 14 kilómetros de Filipos. Y de ahí ellos llegaron y se introducen entonces ya en el continente europeo. Y entonces vemos aquí lo que fue el camino, y esa es la primera palabra clave, el camino que hicieron Pablo y sus colaboradores. Un camino con una determinada intención, un camino con una misión que ellos llevaban adelante. Ellos estaban siendo pioneros. Ningún cristiano había llegado con este mensaje, con esta intención de que hermanos, o mejor dicho, que cristianos se asentaran y comenzaran iglesias en cada lugar, en cada ciudad. Pero era la voluntad de Dios. Dios ya se los había mostrado en la visión. Y pensando en esto, en el camino, ¿no?, cómo nosotros debemos caminar en nuestro andar, en nuestra vida diaria, buscando la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Bueno, muchos dirían, bueno, Dios desea que prediquemos el Evangelio, y es cierto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Bueno, que se salven, y es cierto. Pero en realidad Dios lo que busca es adoradores. ¿Pensaste en eso alguna vez? Dios busca adoradores. Se lo dijo a una mujer, ¿te acordás? Al costado de un pozo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para que esos adoradores lleguen a adorarle, primero tienen que salvarse. Pero esto es lo que Dios desea en lo íntimo de su corazón. Y vemos imágenes, por ejemplo en Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 22, de lo que Dios en su mente y en su corazón ha concebido como su deseo para el ser humano, su deseo para la creación, seres que le adoren, redimidos, salvos por su gracia. Y esto es lo que impulsaba a Pablo y sus colaboradores a dar este paso, a dejarlo conocido, a ir más allá, a llegar a un mundo que ellos quizá no conocían del todo bien. Nosotros tenemos una misma misión, buscar que personas lleguen a adorar al Señor. Nosotros mismos ser adoradores, buscar la gloria de Dios. ¿Te has dado cuenta que ese es nuestro fin último? La gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios busca ser glorificado. Y acá llega una pregunta para nosotros pensando en esto del camino. Algunos de nosotros tenemos más años caminando con el Señor, algunos menos. Pero nos podemos todos hacer esta pregunta internamente. En estos años que hemos caminado con el Señor, ¿hemos cumplido su voluntad? ¿Hemos atendido a su deseo, la visión de Dios? Personas que se salvan, que le adoran, que buscan darle gloria. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, recordemos Mateo 28, 19 al 20, lo conocemos de memoria. Dios dio una misión, que mientras vamos, id, mientras vamos yendo, mientras estamos en este camino, hagamos discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado, enseñándoles a que las guarden. Hermanos, yo me hacía esta pregunta. En todo este camino que hemos recorrido, ¿cuánto realmente hemos invertido en esto? En hacer discípulos, en el evangelismo y el discipulado. Quizás por cosas de la vida que son reales y son necesarias, no todo el tiempo que quisiéramos. Pero la Biblia es clara cuando nos dice mientras vamos yendo, mientras estamos en este camino, tenemos que buscar ser de testimonio, buscar compartir el Evangelio, buscar influenciar a aquellos nuevos creyentes, a hermanos que están a mi alrededor.
Quizá muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo. Quizás en este momento estamos alejados de esa voluntad. Pero qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos invita a volver al camino. Siempre nos invita a retornar y a cumplir su voluntad, porque todavía hay tiempo. Amén. Ahora, seguimos con el versículo 12, porque dice así, y de allí llegaron Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y ahora la palabrita clave es ciudad, la ciudad de Filipos. Y ellos tenían una estrategia. Iban a buscar una ciudad importante, no cualquier ciudad. Y es interesante que esa palabrita ahí cuando nos dice, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad, está hablando acerca de que era la ciudad principal. Esa palabra primera también se puede traducir la principal ciudad de Macedonia. Filipos era una ciudad clave, era una ciudad con mucha historia. Ya para el tiempo de Pablo, Filipos era muy famosa porque de allí había surgido, esa ciudad la había conquistado nada más y nada menos que el padre de Alejandro Magno, Filipos de Macedonia. Por eso tenía ese nombre. Era una ciudad donde muchas batallas se habían librado, incluso una de las batallas más importantes para los romanos, donde después de esa batalla se dejó el gobierno, de alguna manera, por llamarlo así, senatorial, y comenzó el gobierno imperial. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Octavio venció a sus adversarios y fue nombrado después Augusto. ¿Te suena? ¿Sí? El emperador Augusto, consolidando el poder imperial. Sucedió ahí en Filipos. Por eso era una ciudad importantísima. Había minas de oro en ese lugar, una ciudad rica, una ciudad de comercio. Y era una ruta principal de oriente a occidente. Había una vía, una carretera que se llamaba la Vía Ignacia, ¿sí? Suena más lindo Ignacio, pero bueno, se llamaba Vía Ignacia, ¿no? Y era una vía principal, ¿por qué? Porque recorría de occidente, desde Roma hasta todo lo que era el oriente. Era una ruta comercial, una ciudad principal. Pablo sabía de que si el evangelio entraba ahí, fácilmente se podía desparramar por toda Europa. Algo más, nos dice no solamente que era la principal ciudad, sino también dice, y una colonia. Era una colonia romana, y para que entendamos lo que significa una colonia romana en esa época, era un pedacito de Roma en otra ciudad. Era como una pequeña Roma. Tenía leyes romanas, ahí se hablaba el latín, se hablaba el idioma de Roma. En ese lugar el gobierno imitaba al gobierno de Roma, tenía sus propios magistrados. Los ciudadanos de esa ciudad eran considerados los habitantes ciudadanos romanos. De hecho, sus nombres, sus familias estaban inscritos, registrados, como en las familias de Roma en Italia. Así de importante era esta ciudad. Y tenía cierta autoridad sobre las otras ciudades que estaban alrededor. Por eso ser una colonia romana era algo muy importante. Y aquí llegó Pablo. Y llegamos entonces al versículo 13. Antes, un detalle más. Dice el versículo 12 al final, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No se aventuraron enseguida a predicar, estuvieron observando, mirando, ver cuál era la mejor forma de entrar. Y después sí nos dice el versículo 13, ahora sí. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y ahora la palabra que quiero rescatar es la palabra compasión. ¿Y dónde la vemos? Bueno, ahora te lo quiero mostrar. Pero, ¿sabes? El procedimiento de Pablo era muy similar en las ciudades que él ya había visitado en el primer viaje, y después lo vemos que él hacía prácticamente casi siempre lo mismo. Ellos llegaban a una ciudad, esperaban el día de reposo, se reunían en una sinagoga, como judíos, y generalmente en las sinagogas le daban la palabra a aquel que venía de visita, era honrado con muchas veces tener unas palabras, una reflexión para aquellos que se congregaban. Y Pablo aprovechaba.
Pablo aprovechaba ahí para hablarles y abriendo las Escrituras, y seguramente al principio era algo, y podemos imaginarnos hasta nuestra mente, algo donde la gente se deleitaba. ¿Por qué? Porque escuchaban hablar a Pablo de una manera que sabían es el típico fariseo, nos habla en nuestro idioma, es lo que queremos escuchar. Y empieza a abrir las Escrituras y empieza a contarnos acerca del llamamiento de Abraham, del plan para Israel, pero de pronto se empieza a tornar algo tenso el ambiente porque comienza a decir el Mesías ya vino. Y empieza a hablar que el Hijo de David es Jesucristo mismo, del que quizá algunos hasta algo habían escuchado, y que había muerto en Jerusalén y que había resucitado, y comienza a hablarles que Él viene a dar el mensaje que este mismo Mesías le dio y se le apareció mientras Él iba camino a Damasco. Y podemos imaginarnos los murmullos, ¿no? Y podemos imaginarnos los ancianos de la congregación, ver de qué manera bajamos a este hombre, las ondas preparadas para tirarle una piedra, y lo que habrá generado después, y las charlas al mediodía después de comer, y lo que la gente empezaba a decirse. Y entonces esperando el próximo sábado para reunirse y ver cómo eso había de alguna manera impactado. En algunos lugares ni siquiera esperaban al otro sábado, ya lo echaban. Pero Pablo acá, junto con sus seguidores, tuvo un problema. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. Por eso es que nos dice que fueron afuera de la ciudad en el día de reposo al lugar donde tenían la oración unas mujeres. Según acordaban en esa época, para tener una sinagoga, ellos tenían en su organización, los judíos, que por lo menos tener 10 varones en esa ciudad habitando. ¿Sí? 10 varones, ya mayores, por lo menos de 13 años. Entonces, al no haberlo, no podía abrirse una sinagoga, no podía haber una representación judía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se frustraron y dijeron, no, Dios le erró, se fue, Dios se equivocó, nos tenemos que ir de esta ciudad, vamos a otra. No, no hicieron eso. La compasión los movió a insistir, a buscar inteligentemente la opción que podían tener, a ser intencionales en lo que iban a hacer. Y se dan cuenta de que el día sábado hay mujeres piadosas que adoran al verdadero Dios, que de alguna manera son prosélitas, si las queremos llamar de alguna manera, y que se reúnen a orar. Y allí fueron, a la orilla de ese río, que todavía existe, el río. Y nos dice entonces, allí versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y esto me llama la atención también porque en esa época no era a veces bien visto que los hombres se sentaran cerca de las mujeres y mucho menos que les hablaran. Había una separación muy grande en el contexto judío de la mujer hacia el hombre. Y ellos rompieron prejuicios, fueron más allá por causa del Evangelio. Y es interesante porque vemos, y ahora vamos a ver un poquito de la primera conversión, pero pensaba en un versículo, ¿no? Gálatas 6:9. No lo busquemos, creo que muchos lo sabemos de memoria, donde dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Y ellos no desmayaron, ellos insistieron, buscaron, era grande la compasión que tenían por los perdidos. Y esto me hizo pensar, y ahora sí, si me acompañan a Mateo capítulo 16, Mateo 16, donde nos habla acerca de la compasión. Y Mateo 16 nos relata aquel momento en donde Pedro da aquella declaración tremenda, donde le dice al Señor Jesús, ante su pregunta, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y entonces el Señor Jesús dice, versículo 20, 16 y 20 dice que no se lo dijera a nadie, y versículo 21 va a decir, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Él comenzó a decirles que la cruz era lo que esperaba en el futuro. Y fíjense la respuesta de Pedro. Pedro ya quizás un poco agrandado porque, bueno, fue el que dio esa declaración y no se la mostró ningún hombre, sino fue Dios mismo, y quedó ahí como
un superhéroe frente a los otros discípulos, se acerca al Señor. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y esa palabra reconvenir habla de reprender. Él empezó a reprender al Señor, a aconsejarlo, como diciendo, no, Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ves? Aparece la palabrita compasión. Pero el consejo de Pedro acá era, Señor, tené compasión de vos mismo, que esto no te pase. Y sabes, esto es lo que escuchamos muchas veces en nuestro mundo hoy. Esta es la voz que muchas veces nos viene a la mente cuando de repente se habla de hacer un esfuerzo evangelístico. O cuando de repente viene a tu corazón hablarle a alguien que justo en el trabajo está pasando por un tiempo difícil, pero enseguida viene otra voz que te dice, tené compasión de vos mismo. No, ¿para qué le vas a hablar? Mirá si te trata como un loco. ¿Qué va a pensar de vos? Tené compasión. No, ¿qué? Actividad evangelística, hora feliz. No, los sábados tenés mucho para hacer. Está la feria. Después vas a comprar más caro en otro lado. No vayas. No, pero mirá, es el único día que tenés para dormir. Quédate un rato en la cama. Tené compasión de vos mismo. Una voz que sabemos que no viene del cielo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que le dice el Señor Jesús a Pedro ahí. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es muy duro lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Y él dice, Pedro, no sos vos el que está hablando, es Satanás a través de vos. Y le dice, me eres tropiezo, ¿por qué? Porque pones la mira en las cosas de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios. Y esa palabra poner la mira es muy interesante también en el idioma del Nuevo Testamento. Porque esa palabrita encierra, no pones el pensamiento, o pones el pensamiento en las cosas de los hombres. Pones los sentimientos, también se podría traducir. Pones tus afectos en las cosas de los hombres y no en las cosas del cielo. Es la misma palabra que aparece en Colosenses 3:2 cuando dice poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sabes por qué muchas veces se frena la compasión entre nosotros? Porque ponemos nuestros afectos en las cosas de la tierra. Son tan importantes para nosotros las cosas materiales a veces. Yo mismo soy tan importante para mí mismo que dejo de tener compasión. Eso es lo que nos frena muchas veces de sentir ese peso y esa carga por los perdidos. Pongo la mira en las cosas terrenales. Y eso no fue lo que sucedió con Pablo, con Silas, con sus colaboradores allí. Ellos insistieron porque había compasión. Y acompáñenme, y ya vamos a ir terminando, acompáñenme brevemente, 2 Corintios, capítulo 3. Yo lo voy leyendo para que no se haga muy largo. 2 Corintios 3, versículo 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo, está hablando Pablo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ellos sabían, pensando en esto de la compasión, que Dios les había dado un ministerio que tenía que ver con el Espíritu, que trae vida, y que ellos no eran competentes, buscaron la sabiduría de Dios y en eso buscaron el lugar exacto, y era ese, al costado del río. Insistieron, no se desanimaron en la primera que no les salió, porque no había una sinagoga, insistieron. Hermanos, tenemos que insistir, aunque muchas veces encontremos rechazo, aunque muchas veces encontremos que parece que no hay fruto en el primer momento. No somos ministros competentes en nosotros mismos, sino en el Señor. Pero va a decir también, 2 Corintios 4, un poquito más adelante, versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el del nuevo pacto, el de la gracia, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué es lo que me ayuda a no desmayar?
dice ahí, según la misericordia. Y esa palabra ahí, misericordia, la podemos traducir como en otros lugares, compasión. Según la compasión que hemos recibido. ¿De quién? De Dios. Si Dios tuvo compasión de mí, ¿cómo yo no voy a tener compasión de los que están alrededor mío? Si Dios tuvo compasión de mí, se molestó por mí, ¿cómo yo no me voy a molestar por aquel que está 8 horas conmigo para hablarle del Evangelio? Con el vecino con el que me cruzo en el almacén todos los días. Si Cristo lo hizo por mí, ¿por qué yo no lo voy a hacer por otros? Y dice así Pablo entonces, según esta compasión que hemos recibido, no desmayamos, no nos desalentamos. Compasión. Ahora, vamos al versículo 14, ya vamos a ir terminando. Hechos 16, 14. Vemos otra palabrita más que es las características de esta mujer, y no puedo hablar mucho más, pero simplemente quería decir algunas cositas, algunas características que aparecen ahí. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La palabrita que encontramos ahí son las características de esta mujer Lidia. En primer lugar, ella era mujer. Yo no sé si alguna vez pensaste esto, pero qué interesante es que el primer convertido, el primer cristiano del ministerio de Pablo en Europa fue una mujer. Y porque la iglesia llegó a Europa, luego llegó a América, y aquí estamos nosotros hoy, año 2021. ¿Quién se convirtió primero? Una mujer. ¡Qué privilegio! Y sin duda para nosotros los varones muchas veces nos humilla, porque el corazón de la mujer siempre está tierno, deseoso, dispuesto para el Señor. Nosotros muchas veces en nuestra independencia, en la manera que somos, renegamos, nos rebelamos, resistimos al Señor. Pero no fue así con Lidia, una mujer. ¡Qué privilegio! La primer convertida. Mujer. Su nombre Lidia tenía que ver con la región de donde ella venía, que Tiatira, la ciudad de Tiatira, estaba en una región llamada Lidia. Vendedora de púrpura. Y ella seguramente vendía telas que estaban teñidas en esta tinta que se llamaba púrpura en ese momento, que es un rojo muy fuerte, a veces tirando hacia el violeta. Y era un producto de lujo en esa época. ¿Por qué? Porque Roma había, de alguna manera, armado todo un monopolio con esto, donde era un producto que se usaba para teñir vestimentas de la nobleza, de los reyes. No cualquiera estaba vestido de púrpura en esa época. Para que tengas una idea, yo busqué un dato simplemente para que veamos los números que podía llegar a manejar Lidia, ¿no? Es interesante, porque una libra en esa época eran 340 gramos, y una libra de esta tinta valía en esa época 400 gramos de oro. Y 400 gramos de oro hoy serían, escucha bien, 1.034.800 pesos nuestros. 1.038.400 pesos. Eso involucra casi $25.000 en 340 gramos. Y ella usaba de este material para teñir telas. Era de Tiatira, y Tiatira era famosa, entre tantas cosas, por sus tintorerías. O sea que era una mujer de muy buena posición económica. Pero también lo principal, dice que adoraba a Dios, y ella tenía una búsqueda espiritual. Ella adoraba al Dios de Israel. Había encontrado, según ella lo que creía, que en el Dios de Israel estaba la verdad. Pero aún no había creído en Cristo, el enviado del Dios de Israel. Y llegamos entonces a la última palabra, la conversión. Versículo 14 nos dice que el Espíritu Santo, Dios, dice ahí, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y me encanta ver que esta fue obra de Dios y hay un milagro en la salvación. Lidia estaba en el lugar justo, en el momento justo. Y quizá cuántas cosas habrían pasado para que Lidia, que era de Tiatira, terminara en Filipos. Quizá en ese sábado allí, capaz que sábado, que era un día donde la gente trabajaba, no quisiera trabajar, fuera a orar, estuviera ahí. Dios movió todo. Todo se orquesta según la voluntad de Dios.
Ella tenía una inquietud espiritual dada por Dios y vemos ahí que deseaba oír, oyendo lo que Pablo decía. Ella quería escuchar. Dice, Pablo decía, y me interesa ver esto de Pablo, ¿no? Él hablaba el mensaje en palabras. Él se animaba a hablar el mensaje. Hermanos, no nos olvidemos que tenemos que hablar. A veces nos hacemos la trampita pensando, bueno, con mi testimonio alcanza, es bueno el testimonio, pero tenemos que hablar. El mensaje fue dado en palabras. Tenemos que hablar. Y el Espíritu Santo abrió completamente el corazón. Esa palabra es abrió, es abrir completamente el corazón para que creyera, para que entendiera el mensaje y lo creyera. Cayeron las vendas de la ceguera espiritual que tenía y le alumbró Cristo. Y ya el versículo 15, para terminar, dice ahí, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad en ella, y nos obligó, prácticamente lo forzó a quedarse. Pablo no quería ser carga, lo vemos por ejemplo en 1 Tesalonicenses, él trataba de no ser carga a los hermanos. Esta mujer no tenía problema, créame que seguramente no tenía problema. Y se quedaron esos 4 hombres en su casa, una mujer que seguramente tenía criados, y creyeron sus criados, su familia, sus allegados. Ella fue bautizada y quería pensar en esto último, comunión, porque ella a través del bautismo se identificó con Cristo. Mostró su comunión con Cristo y su comunión con el cuerpo de Cristo. Y en su práctica también, porque también no solamente se identificó, sino se involucró. Fíjate que le sirvió al equipo misionero. Se quedaron con ella algunos días, hasta que, bueno, sabemos lo que sucedió, pero incluso después de la cárcel, si vos te fijás, capítulo 16, versículo 40, volvieron a la casa de Lidia. Ella disfrutaba servir a los hermanos. Y de esto también tenemos que aprender, la comunión con los hermanos y con el Señor. Servirnos unos a otros. Entonces, palabras que son claves en este pasaje y de la cual podemos aprender. Y que Dios nos ayude a poder imitar ejemplos. El ejemplo de Pablo, sus colaboradores, el ejemplo de Lidia, y no desmayar. No desmayar en nuestra compasión, en nuestra intención de seguir predicando el Evangelio hasta que Él venga o el Señor nos llame a su presencia. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche. Gracias por poder reunirnos con total libertad y estudiar lo que ella nos tiene para dar. Y cuánta riqueza, cuántos ejemplos tenemos. Te pedimos que nos ayudes a poder considerar nuestra vida a la luz de ellos e imitar lo bueno. Imitar lo bueno. Gracias porque eres un Dios de oportunidades. Ayúdanos a revisar nuestro camino y que podamos cumplir tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.